Muy bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Antonio, y muy buenas tardes. Y un saludo, por supuesto, a todos esos chilenos con los que compartimos valores y convicciones muy profundos y que hacen que haya una conexión especial desde el otro lado del Atlántico por razones históricas y también por razones que tienen que ver con los valores que compartimos y, por supuesto, con la lengua que todos hablamos. Así es. Y Santiago Abascal no aparece de un momento a otro. Santiago Abascal es producto de una historia, de una familia. ¿Dónde encontramos las raíces, los orígenes de lo que es Santiago Abascal hoy día? En su familia de origen, en sus compañeros de ruta. ¿Cómo podemos describir lo que ha sido la vida de Santiago Abascal para llegar a convertirse hoy día en un diputado, en un presidente de partido? ¿Quiénes fueron los que más influyeron en ti? Bueno, sin ninguna duda yo tengo que hablar de mi familia, tengo que hablar de mi padre y de mi abuelo. Yo soy el hijo y el nieto de hombres que no negociaron su libertad, que no quisieron pagar un precio ni económico, ni en forma de libertades, ni en forma de renuncia a las convicciones, a cambio de que los terroristas en nuestra tierra vasca les dejasen vivir. Y eso sin ninguna duda me ha curtido desde muy jovencito, primero viendo la persecución que mi propia familia padeció a manos del terrorismo separatista y comunista de la banda terrorista ETA, que asoló España durante décadas y que causó muchísimos muertos. Y después también en una persecución que yo también padecí por mi temprano compromiso político, siguiendo la estela de mis propios familiares, tanto de mi padre como de mi abuelo. Yo he tenido un ejemplo en casa que no he podido eludir y yo creo que eso tiene mucho que ver con la presentación tan amable y tan cariñosa que hacías para recibirme. Yo no quiero el poder a cambio de renunciar a mis convicciones. Sabemos que si uno no obtiene la mayoría, tiene que negociar, pero nosotros no vamos a comparecer ante los españoles disimulando nuestras convicciones, disfrazándonos o ofreciendo lo que no somos. No queremos engañar a nadie. Queremos representar unas convicciones, unos valores en los que cree una parte importante de nuestra sociedad y queremos transformar la sociedad, es decir, queremos convencer al resto de nuestros compatriotas con los que todavía no coincidimos. Y hoy día te toca liderar Vox, que uno podría decir es la voz de los sin voz, de esos españoles que hablan de una manera en el día a día, pero escuchan a políticos que hablan de manera grandilocuente, siempre tratando de interpretar a las personas a través de las encuestas, pero no de la realidad. ¿Cómo fue que decidieron, porque esto es algo que es un trabajo en equipo, conformar este nuevo partido que se ha transformado en una revelación dentro de lo que es la política española? Vox es una historia de éxito, pero que comenzó con sonoros y constantes fracasos en sus primeros meses y en sus primeros años. Se nos trató de desalentar, no logramos el apoyo de aquellos españoles que incluso ya pensaban como nosotros, no conseguíamos convencerles de que nos respaldasen, pero es la historia de todas aquellas personas que no nos resignamos a vivir en la orfandad política, que no podíamos aceptar que nuestros representantes públicos a izquierda y derecha en todo el arco parlamentario hubiesen decidido renunciar a las convicciones que creíamos que estaban asentadas en el sentido común, en los valores y en las propias convicciones que nos habían enseñado nuestras familias. Estábamos confundidos, estábamos convencidos de defender la verdad, de defender lo correcto, pero los resultados no nos acompañaban. Continuamos adelante y poco a poco, yo creo que como premio a nuestra perseverancia y a la valentía de las personas que han formado parte del proyecto, pues sorprendentemente en muy poco tiempo nos hemos convertido en la tercera fuerza política del país y estamos representando en realidad la principal oposición en estos momentos al gobierno socialista y comunista en España, porque la derecha política había renunciado al ejercicio de la oposición, había comparecido ante los españoles diciéndoles que únicamente tenían que hablar de gestión, de números, de equilibrar las cuentas, pero toda la batalla cultural, ideológica, de valores se la habían entregado a la izquierda. Habían vivido en los complejos, en las vergüenzas. Y Vox nació levantando banderas que habían sido arrojadas al suelo y lo hicimos sin ningún tipo de vergüenzas ni complejos y yo creo que muchos españoles se sintieron de repente
cobijados y acompañados por nosotros. Por eso estamos consiguiendo resistir en nuestro apoyo social, que es muy importante en estos momentos, a pesar de recibir el ataque de todos los medios de comunicación de izquierda y derecha. En estos momentos Vox es un partido político demonizado desde las instituciones políticas, desde los otros partidos y desde los medios de comunicación. Y eso no hace mella en nuestros simpatizantes y en nuestros votantes, que son personas también de fuertes convicciones. Esto que tú nos muestras es algo que también se ve en otros países. Nosotros quizás no con la fuerza que lo han recibido ustedes, también algo sufrimos en Chile de esas mismas características, pero tú militaste por mucho tiempo en un partido de derecha o de centro derecha, que fue renunciando, como dices tú, a lo que habían planteado sus fundadores. ¿En qué minuto tú decides abandonar el PP y decir, bueno, no me representa, no me interpreta lo que hoy día está ocurriendo y voy a buscar nuevos horizontes? En realidad no ocurre en un minuto, no se produce en un instante concreto, sino que obedece a un proceso. Pero sí recuerdo cómo se inicia, y se inicia en mi región, en el País Vasco, cuando vemos que el Partido Popular quiere apostar por negociar con los separatistas e incluso por heredar el proceso de negociación del presidente socialista Zapatero con la banda terrorista ETA. Probablemente, para que nos entiendan, pues nosotros nos hemos sentido como aquellos colombianos que en estos momentos ven que su gobierno negoció con las FARC y que se ha legitimado el ejercicio del terrorismo y de los grupos de narcos. De alguna forma nosotros empezamos a sentirnos abandonados porque habíamos padecido la persecución del terrorismo y vimos que el partido que nos había representado, que nos había defendido, estaba abandonándonos. Por otra parte, el Partido Popular, en la oposición frente al gobierno de Zapatero, fue muy firme en la defensa del derecho a la vida, en la exigencia de rebaja de impuestos, en la defensa del matrimonio entre un hombre y una mujer, pero cuando llegó al poder con mayoría absoluta, abandonó todo lo que había defendido. Heredó el proceso de negociación con los terroristas, subió los impuestos más de lo que lo habían subido los socialistas, no reformó la legislación que permitía el aborto, no defendió ninguna de las cosas que dijo que iba a defender. Incluso dejó intacta una ley de memoria histórica que persigue las libertades de los españoles y que nos viene a decir que en el pasado había españoles malos y españoles buenos en función de en qué lado de la guerra civil lucharon. Nosotros no estamos dispuestos a que los españoles tengan que elegir entre un abuelo malo y un abuelo bueno. Creemos que tenemos que asumir nuestra historia, que tiene luces y sombras como las de cualquier país, aunque como españoles nos sentimos profundamente orgullosos de cuál ha sido nuestra aportación a la historia universal, pero de ninguna manera podíamos aceptar leyes liberticidas como las que el Partido Popular ha acabado aceptando. Todo eso hizo que finalmente, después de un proceso largo de aproximadamente 5 o 6 años, yo decidiera con muchísimo dolor irme del partido de toda mi vida y del que había sido el partido de mi padre. En concreto, la decisión final sí obedeció a un hecho, que fue la excarcelación de peligrosos terroristas obedeciendo a tribunales extranjeros o a tribunales supranacionales que no conocían de ninguna manera lo que había ocurrido en España. Por cierto, excarcelación de terroristas que, para disimular, se produjo a la vez que la excarcelación de muchísimos criminales sexuales que fueron puestos en la calle y que después volvieron a delinquir. Esto es algo que uno puede ver también en otros países, donde partidos que se fundan en los principios de la libertad, del mérito, de la defensa de la familia, de un Estado pequeño, van transitando y se van convirtiendo en una especie de continuadores de políticas de izquierda, de gobiernos que llegan al poder después de los partidos de derecha, pero van perdiendo la valentía de decir las cosas. Esto es por cobardía, por no querer perder el poder. ¿Cómo visualizas tú la razón del por qué ciertos liderazgos en partidos de derecha van cediendo y entregando lo que les dio origen y se convierten en meros gestores de
la política y no en actores y personas que van mostrándole a la sociedad desde el sentido común, desde la naturaleza del ser humano, lo que es más favorable para el desarrollo y el progreso. En realidad no tengo claro si obedece a la cobardía, que sin ninguna duda en ocasiones es así, o a las estrategias para poder alcanzar el poder. Pero en todo caso estamos ante una renuncia inaceptable, que a la larga nos hará perder el poder para siempre y que sea imposible alcanzar el poder para defender nuestras convicciones. ¿Para qué queremos gobernar si tenemos que aplicar las políticas de izquierda? ¿Para qué vamos a apoyar a partidos de centro-derecha si cuando lleguen al poder actuarán como los partidos socialdemócratas? ¿Para qué vamos a apoyar a esos partidos si finalmente van a rendirse y se van a sentir atados de pies y manos ante todo lo que representa el marxismo cultural que atiza la división en nuestras sociedades en estos momentos y que una vez que ha visto derrumbada la lucha de clases porque los obreros en casi todo Occidente están votando opciones de derecha, intenta enfrentar a las sociedades con la lucha de sexos entre el hombre y la mujer, con asuntos de índole sexual, con el ecologismo absolutamente radicalizado, con el feminismo. ¿Realmente para qué queremos el poder si finalmente vamos a aceptar la agenda de la izquierda? Esa es nuestra reflexión y no entendemos que en España dos partidos que han estado tradicionalmente en el centro derecha hayan hecho esas renuncias, pero por eso existe Vox y además ocurre algo que es muy importante. Nosotros en estos momentos somos el tercer partido de España con 52 diputados en el Congreso de los Diputados y estamos en las encuestas posicionados más o menos en esa misma situación que la que los españoles nos dieron en las elecciones de noviembre. Pero tenemos la simpatía de muchos de los electores del Partido Popular que solo votan al Partido Popular porque está por delante de nosotros. El día que estemos medio punto, un punto por encima, inmediatamente se producirá un vuelco y Vox representará a muchísimos españoles más. Pero mientras tanto se está produciendo algo que yo creo que es verdaderamente significativo. Ese mensaje de sentido común, de apelación a los valores, de patriotismo, de defensa de la unidad nacional frente al separatismo, de defensa de las libertades frente al poder político, de reacción frente a la dictadura de lo políticamente correcto, está consiguiendo sorprendentemente que algunas personas que habían votado tradicionalmente a la izquierda estén en estos momentos apostando por Vox. Y esto es algo que está preocupando muchísimo tanto a socialistas como a comunistas, que están empeñados a través de todas sus terminales mediáticas en continuar la demonización de Vox, con muy poco éxito, por suerte, porque ven que incluso entre sus propias filas hay muchos españoles que en estos momentos están viendo un partido nuevo que defiende cosas normales, más allá de la caricatura sistemática que se hace de nosotros. Bueno, a nosotros aquí en Chile también nos ha sucedido que hay muchas personas que votaban socialismo. Hoy día ya no votan por colores, sino que votan por colores o votan por sentido común, que es lo que tú estás señalando. Y pasando a otra característica de la izquierda, que es validar la violencia. Hoy día vemos cómo se valida la violencia verbal, la violencia virtual, también la violencia física, pero en algún sentido han evolucionado porque ya no recurren al terrorismo. En algunos países, en Chile nosotros lamentablemente estamos viviendo situaciones de terrorismo que le han costado la vida a algunos compatriotas, pero en España vivieron una ola de atentados terroristas con muchas muertes. Eso hoy día ya no ocurre, pero ¿la izquierda renuncia a la violencia o sigue siendo la misma violencia mostrada, aplicada de una manera distinta? Bueno, en estos momentos no hay una organización terrorista que esté cometiendo asesinatos, secuestros y que esté poniendo bombas, porque la izquierda entiende que no le hace falta, porque estratégicamente puede dañar a sus objetivos, pero no hay ninguna renuncia a la eliminación social del adversario. Contra Vox se está practicando la violencia en todos los mítines, sistemáticamente. Cuando Vox convoca un acto electoral, nos ha ocurrido en las últimas elecciones regionales, tanto en Galicia como en el País Vasco, teníamos enfrente grupos de personas increpándonos, insultándonos e incluso amenazándonos de muerte. Y todo eso mientras la policía que se ponía entre los dos grupos, unos que legítimamente iban a celebrar su acto electoral y otros que iban a hostigarlo ilegítimamente, pero no impedía que ese hostigamiento, que esas amenazas se desarrollasen, ni disolvía esos grupos. Es decir,
la amenaza contra Vox ha contado con el plácet y con el visto bueno de las instituciones en España, gobernadas por los socialistas y por los comunistas. Se ha producido algún asesinato en los últimos meses de un español únicamente por llevar unos tirantes con la bandera de España por parte de una activista de ultraizquierda. Las redes sociales son testigo de cómo estamos siendo amenazados y hostigados permanentemente. Y sin embargo, la izquierda se quiere presentar como víctima. Y esto es interesante, ¿no? Porque el hostigamiento que recibe Vox es un hostigamiento planificado, coordinado, dirigido. No es espontáneo. Yo, si ahora concluyo esta entrevista y voy a la calle y camino 3 kilómetros por Madrid o por otra ciudad de España, no voy a encontrarme una persona que me increpa. Y si hay alguien que me increpa, me voy a encontrar con 500 que me saludan, que me dan las gracias o que me piden una fotografía. Y el que no está de acuerdo contigo no te dice nada, porque normalmente es una persona razonable. Por eso estamos convencidos de que la izquierda institucionalmente quiere atizar a la violencia, que no está en la sociedad española, sino que está en grupúsculos organizados y absolutamente fanatizados. Sin embargo, cuando en estos momentos los dirigentes comunistas y socialistas pasean por la calle, espontáneamente se encuentran con que muchos españoles les reprochan su actuación, sus mentiras para llegar al gobierno, porque dijeron que no pactarían con comunistas y separatistas. Le reprochan su gestión ante la epidemia de coronavirus. Y eso es espontáneo. Nosotros no estamos animando a la gente a que increpe a otros políticos. Se está produciendo porque el gobierno ha llevado a los españoles a la muerte y a la ruina económica con su gestión de la epidemia de coronavirus. Y es muy importante distinguir esto, porque unos padecen los reproches de los ciudadanos de manera espontánea y otros padecemos las amenazas y la violencia sistemática, organizada y orquestada desde la vicepresidencia del gobierno de Pablo Iglesias y tolerada por el resto del gobierno socialista que está al mando de las instituciones. Pero ustedes han ido avanzando para que esa mayoría política empiece a coincidir con una mayoría social, que es el resultado que ustedes han ido obteniendo en las últimas elecciones. ¿Hay algún beneficio adicional en el sistema electoral español que haya permitido que se mantenga esa mayoría política, que no es lo mismo que la mayoría social? Ustedes hoy día ya tienen representación en el Congreso. ¿Eso fue un objetivo importante para ustedes, estar en el Congreso y tener una voz dentro del legislativo? Bueno, para nosotros era un objetivo muy importante, pero hace solo 1 año y medio, un poco más, nuestro objetivo era tener un diputado en el Congreso. No lo expresábamos de esa manera, pero se nos había dicho por activa y por pasiva que un partido político como Vox pues era un partido condenado a la falta de representación o a una representación puramente testimonial. Se nos había dicho sistemáticamente desde los medios de comunicación y otros partidos que lo que nosotros pensábamos no lo pensaban los españoles. Casi nos habían convencido. Casi nos podíamos ver a nosotros mismos como bichos raros y nuestro objetivo era, bueno, empecemos poco a poco, tengamos un diputado, presentémonos ante los españoles, convenzámosles. Este va a ser un camino muy largo y de la noche a la mañana tenemos 52 diputados y somos la tercera fuerza política del país. Realmente nos estaban engañando, estaban eliminando la voz y los sentimientos de muchos españoles. Por lo tanto, en estos momentos estamos muy por encima de los objetivos que nos habíamos planteado. Eso no significa que nos instalemos en la complacencia y que esto nos sirva. Nosotros no esperábamos un apoyo tan grande de los españoles, pero creemos que no nos podemos conformar, que los españoles merecen un esfuerzo mucho mayor del que hemos hecho para sacarles de esta crisis y para que la unidad, la libertad, la prosperidad y la igualdad de los ciudadanos sea algo que se pueda garantizar, porque en estos momentos está en riesgo. En cuanto a los planteamientos institucionales que podrían imposibilitar una mayoría más amplia por parte de Vox o facilitar una alternativa, más allá de la ley electoral, que de alguna forma puede dar una mayor representación a los separatistas, yo creo que hay un problema de fondo que es mucho más grave, y es que los partidos separatistas sean legales. Es decir, que un partido que
abiertamente quiere destruir el país, destruir la soberanía, el demos colectivo, reciba los impuestos de todos los españoles para poder hacerlo. Yo creo que los partidos que abiertamente quieren destruir la unidad nacional o que quieren destruir la democracia en cualquier sitio deberían estar fuera de la ley. Ese es el gran problema institucional que tiene España, porque el socialismo, que no tiene escrúpulos, siempre está dispuesto a pactar con esos grupos separatistas que siguen siendo legales. Sin esos grupos separatistas que deberían estar en la ilegalidad, el Partido Socialista no podría gobernar en estos momentos. Ahí uno ve que al Partido Socialista o a los socialdemócratas le sucede, se da un fenómeno de que van perdiendo sus liderazgos también por falta de convicción y van cediendo a posiciones más extremas que terminan atentando contra la democracia, porque la democracia por sí, y esto es algo que tú has planteado, es el lugar del disenso, pero que como consecuencia lleva y el consenso es una consecuencia, ¿no es cierto?, de ese disenso que se produce dentro de lo que es la democracia. ¿Cómo ha sido ese trabajo hoy día en el Parlamento, donde ustedes ya son, como dices, la tercera fuerza? ¿Cómo ha sido ese encuentro en el disenso para lograr como consecuencia el consenso? Parece un juego de palabras, pero no lo es. Bueno, tiene gracia porque en España los partidos tienen fundaciones políticas asociadas. Nosotros todavía no teníamos una fundación política que en estos momentos estamos poniendo en marcha y el nombre de esa fundación va a ser precisamente Disenso, porque entendemos que se ha glorificado el consenso. Pongo un ejemplo. La Constitución del año 78 en España partía del disenso de las distintas posiciones, pero fue un acuerdo. Ese fue el consenso. ¿Cuál ha sido el gran error, por ejemplo, de los partidos de derechas? Asumir el consenso como su programa político. Una vez que la izquierda ha abandonado el consenso de la Constitución del 78, una vez que los grupos nacionalistas periféricos han abandonado el consenso de la Constitución del 78, ¿por qué la derecha seguía abrazada a ese consenso? Como si fuera el único programa político. Y eso ha ocurrido en todos los terrenos. Poco a poco, la derecha en España se ha ido hacia posiciones disgregadoras y localistas, por no decir separatistas, y poco a poco se estaba yendo hacia posiciones izquierdistas. Y Vox ha surgido para eso, con lo cual, cuando hemos subido a la tribuna de oradores del Congreso y hemos dicho todo lo que ya no se podía decir, todo lo que estaba fuera del terreno de juego, no del terreno de juego constitucional, del terreno de juego del nuevo consenso que la izquierda quería imponer, pues ha supuesto un gran escándalo. Nosotros hemos levantado el dedo, hemos dicho, en sentido figurado, el rey está desnudo y hemos señalado problemas que muchos españoles veían, pero que ningún político quería señalar. Hemos denunciado el problema migratorio, hemos denunciado las leyes de género y las leyes de violencia de género que están siendo terriblemente injustas y que han acabado con la igualdad entre el hombre y la mujer en España. Hemos denunciado el colapso del sistema de las autonomías que ha acabado dando poder a líderes regionales absolutamente faltos de escrúpulos que quieren destruir la unidad nacional. Y muchos españoles se han sentido acompañados, se han sentido representados, pero en el Congreso cada una de nuestras intervenciones supone un gran escándalo para el resto de la Cámara. Por cierto, es maravilloso. Esperemos que siga creciendo ese escándalo y siga siendo aún más maravilloso el disenso para llegar al verdadero consenso que permite crecer. Hoy día ustedes ya vienen saliendo, esperamos que sea así, de una de las crisis sanitarias más grandes que quizás ha tenido España. Y uno a la distancia miraba a España como un país bastante desarrollado, pero que se vio bajo el gobierno de una coalición de izquierda que no supo o no quiso o quizás alentó ciertas políticas públicas para ir tomando más poder, más control desde el punto de vista económico. ¿Cómo han vivido ustedes todo este proceso de confinamiento, de estado de excepción, de colapso del sistema de salud, de destrucción de fuentes de trabajo en España? Bueno, en primer lugar,
hay que entender que nos encontramos ante un gobierno que el 8 de marzo, en el momento que se produjeron las manifestaciones feministas, ya tenía información de que Madrid era un foco de contagio. Esa información la tenían los días anteriores, las horas anteriores, y no hicieron nada para impedir ese tipo de movilizaciones. Ocultaron a todo el mundo que ese fin de semana el virus ya estaba disparado por Madrid y permitieron no solo que se celebrara por intereses ideológicos esa manifestación feminista, sino que incluso se celebrasen grandes eventos deportivos, eventos musicales o incluso algún evento político como el de Vox. Es decir, se nos ocultó la información. Y eso tuvo que ver con el rápido desarrollo de la epidemia en España. Mientras se nos decía que las mascarillas no eran importantes y se mostraron absolutamente incapaces para proveer a los españoles y sobre todo a los sanitarios y a las fuerzas de seguridad de los medios de protección suficientes ante el coronavirus. Yo creo que eso es lo primero que hay que entender para ver al menos la gran diferencia que ha tenido España con otros países. Pero además el gobierno ha sido absolutamente ineficaz en el terreno económico y entendemos que por voluntad clara, no expresa, pero sí clara, de la facción comunista del gobierno. Hay un interés en una degradación del sistema económico, en una degradación de las empresas, para crear una gran clase empobrecida, generar malestar entre los que tienen poco o nada y los que tienen mucho, y que el Estado se convierta en el garante a través de una renta mínima, que de alguna forma convierta en un rebaño obediente a muchos ciudadanos. En lugar de aceptar propuestas como las que se han hecho en otros países, que era la de que el Estado asumiera el pago de los salarios de aquellos grupos, de aquellas personas a las que se les decía que no podían trabajar durante un mes, 2 meses o 3 meses, aquí lo que se ha hecho es directamente ir al subsidio, prometer rentas mínimas, dejar que el empleo se destruyera y después decirle a la gente que aunque no tuviera trabajo iba a tener una renta para vivir. No se ha trabajado con prevención, ni en el terreno sanitario ni en el terreno económico. Hemos sido el país que ha sufrido probablemente uno de los confinamientos más severos y a la vez hemos sido el país en el que la enfermedad se ha desarrollado de una manera más cruda y en el que ha habido más número de muertos por habitante. Y por eso nosotros hemos exigido sistemáticamente la dimisión del gobierno, un gobierno al que apoyamos inicialmente en las primeras semanas desde la distancia ideológica, pero inmediatamente nos dimos cuenta de que teníamos que retirarle ese apoyo. Hasta tal punto es así que hemos anunciado una moción de censura contra el gobierno que presentaremos en este mes de septiembre. El funcionamiento del Congreso, ¿cómo se dio durante todo este periodo de pandemia en España? Durante las primeras semanas prácticamente querían cerrar el Congreso. Estaban encantados con que la situación dificultara la actividad de la oposición. Finalmente, por las presiones que nosotros ejercimos, el Congreso tuvo que abrirse y lo cierto es que sí que ha habido determinadas medidas de seguridad, no todos los diputados han estado, se intentaba que los grupos no llevasen a todos sus representantes, sino solo una parte de ellos para mantener la distancia de seguridad. Y yo creo que en el futuro tenemos que plantearnos eso en todas las sociedades. España, Chile, deben protegerse, pero no pueden pararse. No podemos hacer que la enfermedad nos cause un daño aún mayor que el sanitario, que sea un daño económico totalmente irreparable, que haga que la gente acabe muriendo de escasez, de hambre, de ruina, de depresiones. La enfermedad es desconocida, es dañina. Habrá que saber exactamente cuál es el origen de la enfermedad. Habrá que saber qué datos se nos ha ocultado desde China, qué datos se nos ha ocultado desde ese satélite del comunismo chino que en estos momentos es la Organización Mundial de la Salud. Habrá que saberlo y habrá que exigir responsabilidades, pero mientras tanto tendremos que tomar todas las medidas de seguridad que sean compatibles con la vuelta a la normalidad, con la vuelta a los trabajos, porque no podemos asumir que nuestra economía se hunda aún más. En distintos países hemos visto cómo fuerzas de izquierda muy ideologizadas han ido creciendo, pero también hemos visto relaciones internacionales que se han dado, ya sea a partir de internacionales como el Foro de Sao Paulo, antiguamente la Internacional Socialista, hoy día el Grupo de Puebla. En España se percibe también que hay una interacción muy directa entre sectores de izquierda ideologizados con líderes
que terminan siendo dictadores en otras naciones? Bueno, en España el gran altavoz de esa preocupación está siendo Vox. La denuncia de lo que representa el Foro São Paulo, de lo que representa el Grupo de Puebla, la ejerce Vox en estos momentos en España. Era una preocupación que únicamente estaba en personas, en ciudadanos muy ideologizados, muy conocedores de la situación internacional, pero no en el gran público. Y nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para que todos los españoles conozcan exactamente cómo hay unas redes, cómo hay unos manejos en toda Iberoamérica fundamentalmente, pero también con conexiones con Irán, que están siendo muy dañinos para nuestras sociedades. Y es esencial conocer que existen esas redes con las narcodictaduras para que exista una alternativa, para que no luchemos de manera atomizada frente a esas amenazas, para que defendamos la prosperidad de nuestras sociedades, para que defendamos nuestros recursos naturales, para que defendamos el sistema democrático, la división de poderes y evitar que ningún tirano pueda hacerse con el poder en ningún lugar de todo el mundo de la iberosfera. Lo digo desde la amplitud de las naciones que hablan español y portugués. Y nosotros creemos que hay que ofrecer una red alternativa, que hay que trabajar coordinadamente como lo están haciendo ellos. Y eso es importantísimo, porque de lo contrario perderemos esta batalla, y es una batalla que es la de la prosperidad y la libertad para nuestros hijos y para las próximas generaciones. Bueno, cuenta desde Chile con el humilde apoyo de nuestro naciente partido, el Partido Republicano de Chile, que tiene bastantes similitudes en lo que tú nos has planteado de cómo han llegado a la política, cómo la gente ha ido reconociendo el valor de las convicciones. Sin lugar a duda, la familia y la educación son fundamentales para que se desarrolle una sociedad sana, en el buen sentido de la palabra, y integral de la palabra, no solamente sanitaria. ¿Cómo ves tú el tema de la familia, de la importancia de los núcleos familiares y de ver la familia como un todo y no seccionada como lo trata de hacer la izquierda, entre mujeres, hombres, adultos, niños, adolescentes, viejos? ¿Cómo se da esa situación en España y cómo la evalúas tú? Bueno, yo creo que España ha estado a la cabeza en el ataque a la institución de la familia. Todos aquellos que tienen una pulsión totalitaria quieren eliminar todas las barreras que hay entre el Estado y la persona, a la que ni siquiera llaman persona, es el individuo directamente. Y la familia es quizá la principal institución que protege a la persona. Es la que más le quiere, es la que le ha dado la vida, es la que va a velar más por sus intereses. No nos creemos que va a venir ningún tirano, ningún político, incluso aunque coincida con nuestras convicciones, a cuidar mejor a nuestros hijos de lo que nosotros le cuidamos. Y en ese sentido, la familia, las instituciones intermedias de la sociedad, el mundo asociativo libre y no el mundo asociativo o sindical que vive del Estado, es absolutamente necesario para que haya una sociedad sana y una sociedad en la que anide la libertad y en la que el Estado no se entrometa más allá de lo que le corresponde, que es para garantizar nuestra libertad, nuestra vida y también para atender las necesidades de las personas más desfavorecidas que por su cuenta no pueden salir adelante. Y si vamos a lo que es la educación actual, una educación muy fundada en derechos y sin obligaciones, sin responsabilidades. ¿Cómo ves tú la situación de la educación de estos jóvenes que muchas veces solo reclaman sus derechos, pero no están dispuestos a comprometerse con ciertas obligaciones para vivir en sociedad? Bueno, yo creo que ese es el mensaje más pernicioso de la izquierda, que no solo se lanza a los jóvenes, sino al conjunto de los ciudadanos. Se les dice que tienen derechos a una renta mínima, derecho a ser mantenidos por el Estado, derechos sanitarios, derechos educativos, pero no hay ningún tipo de obligación, incluso algún tipo de servicio o bien militar o bien social, de carácter obligatorio. Yo creo que eso merece una reflexión, pero no solo desde la perspectiva de la educación reglada, sino de la educación que ofrecemos a nuestros hijos en el día a día. La vida es maravillosa, pero también tiene momentos muy complicados. Yo creo que es
esencial educar a nuestros hijos, no solo en los derechos, sino en los deberes, no solo en los momentos buenos de alegría, sino enseñarles lo que es la muerte, lo que es la enfermedad, lo que son los problemas de la gente mayor. Yo de vez en cuando hacía la reflexión de cómo a los niños se les había alejado de los funerales, cómo no se les llevaba a los hospitales a ver a los enfermos, cómo no iban a una residencia de ancianos, donde a veces se encontraba ancianos verdaderamente impedidos, porque se intentaba que no vieran la enfermedad, que no vieran la muerte, que no vieran el dolor. Es decir, les estábamos pintando un mundo de color de rosa, en el que solo había felicidad, en el que solo hay Disney y en el que solo hay derechos. Y yo creo que eso es algo verdaderamente negativo para nuestros hijos y para cualquier sociedad. En todo caso, la educación es un derecho fundamental que tienen los padres. Y yo creo que es importante evitar que el Estado se entrometa en la educación en valores, que es la que debe recibirse en las familias. El Estado tiene que encargarse de la instrucción, pero en ningún caso tiene que entrometerse en la conformación moral de la persona, que eso es algo que obedece a lo que fundamentalmente tiene al núcleo familiar. Acá en Chile nosotros hemos acuñado, y algo que a mí me interpreta muy bien, es que caminamos por la vida de frente diciendo las cosas. Y yo siempre digo que a mí me pueden identificar porque digo lo que pienso y hago lo que digo. ¿Cómo lo diría un español? Porque veo en ti también esas características de caminar de frente por la vida y decir las cosas que a ti te interpretan. Y si alguien no comparte lo que tú dices, bueno, lo respetas en su posición, pero no te acomodas a halagarlo, ¿ah? Para conquistar su votación, sino que tú vas más allá para ir convenciendo a las personas desde tu posición del sentido común para que se acerquen hacia tu planteamiento. ¿Cuál sería la expresión concreta que se utiliza en España? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo lo diría un español que va así por la vida libremente diciendo lo que piensa y haciendo lo que dice? Realmente hay muchas expresiones, ¿no? Eh, bueno, con la verdad por delante y algunas incluso más curiosas, ¿no? Las cosas claras y el chocolate espeso. Hay, hay muchas expresiones, ¿no?, en el lenguaje popular que realmente hablan en favor de ese valor que representa la claridad, la autenticidad y las personas que se presentan tal y como son, sin pretender engañar a nadie. Para ti la lealtad y el honor son fundamentales en tu acción política. Bueno, no solo en la acción política, son fundamentales en la vida, ¿no? A algunos les parecen conceptos viejos, anticuados, ¿no? Se ríen de la lealtad, del honor, y luego se escandalizan de que haya traidores entre nosotros. Pues claro, cuando uno se ríe de las convicciones esenciales que nos diferencian de los animales, pues luego se encuentra en que tenemos unas sociedades salvajes. Y estamos en estos momentos asistiendo con preocupación a muchos incidentes protagonizados por salvajes a lo largo de todo el mundo, no solo en el mundo islámico, donde lo estamos viendo de una manera muy cruda en la última década, sino en estos momentos en Norteamérica, o lo vimos también en los incidentes en Chile en los últimos meses que han precipitado. Yo no quiero entrar en terrenos que no me corresponden, ¿no?, pero que han precipitado una, desde mi punto de vista, sorprendente renuncia a la vigencia de la Constitución, y se ha abierto un debate sobre un proceso constituyente como respuesta a la violencia. Yo creo que tenemos que ser muy firmes ante todos aquellos que no defienden las instituciones, que no acatan las leyes y que tratan de utilizar la presión física y la violencia para alterar las mayorías democráticas. Para ir concluyendo y dejarte en libertad, porque sabemos que tienes bastantes actividades. Yo te había dicho que como no habíamos podido concretar esta entrevista, ya no iba a ser de 1 hora, sino de 3 horas, y te pusiste realmente muy nervioso. Son bromas. Pero cerrar con un concepto que te identificó por mucho tiempo y seguramente te sigue identificando. Yo no me rindo. ¿A qué apelabas con esa frase muy concreta? Yo no me rindo.
en realidad tenía que ver con mi historia personal, con mi juventud temprana y con ese compromiso político asociado a la lucha frente al terrorismo separatista en mi tierra vasca. Para muchos es sorprendente que un vasco esté al frente de un partido político español que lo que fundamentalmente vino a defender en sus inicios era la unidad nacional que estaba siendo atacada. Pero eso se explica de una manera, yo creo que bastante sencilla, teniendo en cuenta cuáles han sido mis vivencias desde pequeño y cómo se nos ha amenazado, se nos ha intentado asesinar, se ha quemado nuestros negocios, se han atacado incluso nuestros animales para que nos rindiésemos. Se nos quiso regalar la libertad, o la vida, mejor dicho, a cambio de que renunciásemos a la libertad. Y algunos decidimos que nunca nos íbamos a rendir. Antes nos tenían que matar. Y yo creo que esa característica y ese compromiso y la demostración de que se puede actuar así en política y vivir así es lo que hace que muchos españoles nos apoyen en este momento. Estimado Santiago, te quiero agradecer este tiempo de conversación y decirte que hay muchos que están muy esperanzados de que en distintos países hayan grupos de personas, en este caso a ti te toca representar a un grupo muy importante de españoles que están levantando la voz y que han asumido esa frase de que no hay que rendirse. Esperamos que sigas con la misma fuerza y que los que te acompañan también sigan con esa misma fuerza y convicción, defendiendo esos principios que logran que tengamos una sociedad libre y responsable. Muchas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias a ti, José Antonio, y todo mi apoyo y mi fuerza para el Partido Republicano de Chile, en el que también nosotros tenemos depositadas todas nuestras esperanzas en una batalla que va mucho más allá de las fronteras de nuestras naciones y en las que debemos estar absolutamente unidos. Un abrazo muy fuerte. Estén muy bien.